El murmullo incrédulo que recorrió la opulenta sala de juntas fue solo el preludio del huracán. Aquel hombre de aspecto olvidado, a quien todos habían despreciado por su vida en las calles, acababa de revelar, con una voz serena pero imponente, ser el mismísimo patriarca desaparecido de la dinastía financiera más influyente del país, destrozando décadas de mentiras con la fuerza de un rayo que desnudaba la codicia de sus propios herederos. La brisa helada de la madrugada era su único compañero fiel, una presencia constante que se colaba por los resquicios de su ropa raída y se asentaba en sus huesos. Elías Vargas, para el mundo un fantasma entre los vivos, era solo el viejo del callejón, una silueta jorobada y mugrienta que el sol de la mañana se esforzaba en ignorar al asomarse por entre los rascacielos. Sus manos, curtidas por inviernos incontables y el roce áspero de cartones y mantas húmedas, mostraban la geografía de una vida marcada por la intemperie. Las uñas, rotas y ennegrecidas, daban testimonio silencioso de una existencia despojada de todo cuidado. Llevaba varias capas de ropa donada, despareja y descolorida, que apestaba a humedad y olvido, formando una coraza ineficaz contra el frío que le corroía el alma. Un gorro de lana percudido ocultaba lo poco que quedaba de su cabello, cano y enredado. Su barba, una maraña indomable, servía de triste sudario a las arrugas profundas que surcaban un rostro donde el cansancio y una extraña, casi perturbadora, lucidez convivían en silencioso desafío. Cada mañana, al intentar desenrollarse de su lecho de cartones, un gemido apenas audible escapaba de sus labios resecos, una expresión de la punzada en su espalda y el entumecimiento de sus articulaciones, reliquias dolorosas de noches a la intemperie. El desprecio era una moneda de uso corriente en su existencia. Lo veía en las miradas fugaces de los transeúntes que se apresuraban a cruzar la calle, en el ceño fruncido de los oficinistas pulcros que se cubrían la nariz al pasar a su lado, en el tintineo despectivo de las pocas monedas que a veces caían en su gastada gorra. Una vez, una mujer de tacones caros y bolso de marca se detuvo a echarle un vistazo. Sus ojos verdes esmeralda, que en otro tiempo habría reconocido, lo escrutaron con una mezcla de lástima condescendiente y abierto asco, como si fuera una mancha en el impecable asfalto de su perfecta ciudad. Levantó la mano con un gesto casi imperceptible, esperando una moneda, pero ella solo siseó. «Quítate de mi vista, viejo asqueroso. Estropeas el paisaje», y giró sobre sus talones, dejando tras de sí una estela de perfume caro y el eco hiriente de su voz, que se incrustó en el pecho de Elías como una astilla invisible. Elías sintió un nudo apretarse en su garganta, una punzada fría que no tenía que ver con el clima. La humillación le subió por la espina dorsal, un calor incómodo que le tiñó las mejillas antes de ser barrido por la brisa. Cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la invisibilidad, de ser menos que un mueble en el escenario de la ciudad, un objeto inerte al que se podía patear o ignorar a voluntad. Pero en lo más profundo de esa humillación, bajo el velo de su apariencia destrozada, latía un espíritu indomable, un intelecto agudo como un bisturí y una memoria prodigiosa que lo había llevado a ser uno de los hombres más influyentes del mundo antes de que el destino o la traición lo condenara al ostracismo. Su mente era un vasto archivo, una biblioteca silenciosa de estrategias financieras, códigos bursátiles y el intrincado tapiz de las relaciones humanas. Durante años había sido el cerebro detrás de Grupo Fortuna, una corporación que él mismo había fundado desde cero, transformándola en un coloso financiero que movía los hilos de la economía global. Conocía los mercados como la palma de su mano. Podía predecir fluctuaciones con una precisión asombrosa y su capacidad para desentrañar complejos fraudes financieros era legendaria. Esa habilidad, esa lucidez mental, era su tesoro oculto, un bien invaluable que nadie, ni siquiera aquellos que lo habían despojado de todo,
sospechaba que aún poseía. Era el motor silencioso que mantenía la chispa viva en sus ojos, la promesa tácita de que, un día, el velo de la invisibilidad se rasgaría. Son patéticos, pensaba Elías, observando desde la penumbra de su refugio improvisado a los hombres y mujeres engolados que salían de los relucientes edificios de oficinas. Sus trajes impecables, sus risas vacías, el brillo de sus joyas y sus relojes carísimos, todo le parecía una farsa elaborada, una máscara de prosperidad que ocultaba un vacío moral. Elías conocía ese mundo, lo había construido, y sabía que, bajo la fina pátina de la elegancia, se escondían las mismas miserias humanas que él veía reflejadas en los ojos desesperados de sus compañeros de calle. Se preguntaba si la arrogancia de Renato, su sobrino y ahora CEO de fortuna, era una extensión de la misma ceguera que lo había consumido a él en el pasado, o si era una manifestación de una maldad más intrínseca. Se reprendía mentalmente por la melancolía que a veces lo asaltaba. No había lugar para el sentimentalismo en el plan que, lentamente, meticulosamente, había estado tejiendo en su mente durante años. Su existencia en las calles no era una condena, era un observatorio, un punto ciego desde el cual podía ver las verdades que los demás, cegados por el poder y la vanidad, se negaban a reconocer. Era un campo de entrenamiento brutal, sí, pero también una forja donde su voluntad se había templado hasta volverse irrompible. La opulencia de la ciudad era un constante recordatorio de su caída, un contraste brutal que acentuaba la humillación diaria. Los lujosos coches que serpenteaban por las avenidas, los escaparates repletos de joyas que brillaban con una luz inalcanzable, los restaurantes donde el aroma a comida gourmet se filtraba hasta su nariz, exacerbando el hambre constante. Era el mismo escenario donde una vez se movió con la autoridad de un rey, y ahora era un extraño, un paria que apenas merecía una mirada. Cada mañana, mientras los barrenderos limpiaban las calles, barrían también los restos de su existencia, los cartones, los envoltorios, las migajas, como si su presencia fuera una inmundicia que debía ser erradicada. Su rutina era un ciclo monótono de búsqueda, de comida en los contenedores de basura, de botellas y latas para vender, de un lugar seguro donde dormir, de una pizca de calor humano que rara vez encontraba. Los guardias de seguridad de los edificios de oficinas lo conocían, y su mirada era una advertencia silenciosa. No te acerques demasiado, no hagas ruido, no molestes a los importantes. Este ostracismo autoimpuesto, aunque brutal, le había permitido observar sin ser visto, acumular información sin ser detectado. El antagonista principal de su historia era Renato Mendoza, su propio sobrino. Un hombre de 30 y pocos años, de sonrisa fácil y ojos fríos, que había escalado hasta la cima de Grupo Fortuna con una velocidad alarmante después de la desaparición de Elías. Renato era la personificación de la arrogancia y la ambición desmedida. Su traición había sido un golpe maestro, una puñalada silenciosa envuelta en promesas de lealtad y cuidado. Para Renato, Elías no era un tío, sino un obstáculo, un vestigio de una era pasada que él necesitaba borrar para consolidar su propio poder. Sus hermanas, Isabela y Camila, eran extensiones de su propia vanidad, mujeres huecas y superficiales, obsesionadas con la moda y los eventos sociales, que despreciaban a cualquiera que no encajara en su estrecho molde de éxito. Una tarde, Elías se encontraba rebuscando en un contenedor detrás de un restaurante de lujo. Un fuerte olor a comida rancia le asaltó las fosas nasales, pero su estómago rugía con una insistencia que ahogaba el asco. De repente, la puerta de servicio del restaurante se abrió y Renato salió, acompañado de Isabela, ambos vestidos para una gala, sus risas resonando en el callejón estrecho. Elías se encogió, intentando hacerse aún más pequeño, una sombra desdibujada en el crepúsculo. Pero Isabela lo vio. Sus ojos, antes llenos de alegría,
se entrecerraron en un gesto de disgusto. «Renato, mira qué asquerosidad», exclamó, señalando a Elías con un dedo enguantado. Renato giró la cabeza, su mirada se posó en el viejo, y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios perfectamente formados. «Bah, es solo uno de esos parásitos. Deberían limpiar estas calles más a menudo», dijo, sin una pizca de empatía. «Estropean la imagen de la ciudad. Imagínate que un cliente importante nos viera aquí, al lado de esta inmundicia». Elías sintió un calor en el pecho, una llama de ira que, lejos de consumirlo, lo avivaba. La humillación era familiar, sí, pero esta vez llevaba el veneno de la traición familiar, un recordatorio vívido de lo que le habían arrebatado. Apretaba los puños, la indignación le erizaba la piel, pero no pronunció una palabra. Su silencio era su fortaleza, su máscara. Sabía que cada palabra despectiva, cada mirada de asco, era un ladrillo más en el muro de su venganza, un incentivo más para la justicia que buscaba. Una noche, mientras el viento aullaba como un lobo hambriento, Elías encontró refugio bajo un puente, compartiendo la oscuridad con otros desposeídos. Uno de ellos, un joven llamado Mateo, que había sido expulsado de su hogar por su propia familia tras una serie de malas decisiones, le hablaba de su desesperación, de la impotencia que sentía. Elías lo escuchaba en silencio, sus ojos fijos en la nada, pero su mente trabajando a 1000 por hora. De pronto, Mateo mencionó una vieja historia, un rumor que circulaba en los bajos fondos sobre Elías Vargas, el fundador de Fortuna, que desapareció misteriosamente hace años. Dicen que su familia lo dio por muerto para quedarse con todo. Una locura, ¿verdad? Como de película. Una punzada de adrenalina recorrió el cuerpo de Elías. ¿Un rumor? ¿Después de tantos años? Había pensado que su desaparición, orquestada con tal precisión que parecía una aniquilación, sería un secreto herméticamente sellado por aquellos que se habían beneficiado de ella. Pero un hilo, por muy fino que fuera, había sobrevivido. La semilla del cambio había sido sembrada, no por una acción propia, sino por la casualidad, por el murmullo de un joven desesperado. Elías se quedó inmóvil, sus músculos tensos, el corazón latiéndole con una fuerza inusitada en el pecho. ¿Era posible que el mundo no lo hubiera olvidado por completo? ¿Que la verdad, aunque distorsionada, aún flotara en el éter? La incredulidad se mezcló con una chispa de esperanza, una brasa que creía extinguida y que ahora ardía con renovado vigor. Al día siguiente, Elías se levantó con un propósito renovado. La frase de Mateo resonaba en su cabeza, un eco constante que le exigía acción. Su mente, habituada a los complejos engranajes de las finanzas, comenzó a trazar un plan. Necesitaba confirmar ese rumor, encontrar la fuente y a partir de ahí desenmascarar la verdad. Su primer paso fue la observación. Durante días se apostó cerca de la sede de Grupo Fortuna, un coloso de cristal y acero que se alzaba majestuoso sobre el horizonte. Observaba los movimientos de Renato, de Isabela, de los miembros del consejo directivo. Notó la ostentación, los coches nuevos, las constantes reformas de las oficinas, gastos que le parecían excesivos, incluso para una empresa de ese calibre. Recordaba los principios de austeridad y prudencia que él mismo había inculcado en la compañía. Algo no encajaba. La persistencia de esa señal, la sensación de que algo no estaba bien, se convirtió en una obsesión. Sus pensamientos internos eran un torbellino. Si ese rumor es cierto, si han estado desviando fondos, manipulando registros, entonces mi desaparición no fue solo una traición, fue el encubrimiento de un crimen aún mayor. ¿Cómo pudieron ser tan ciegos, tan descarados? ¿Creían que, al borrarme, borraban también mis principios? No, esto va más allá de la codicia. Esto es un desprecio absoluto por todo lo que construí.
La determinación se asentó en su mirada, una promesa silenciosa de que el juego había cambiado. El proceso de su transformación y preparación fue una odisea de paciencia y astucia. Cada paso fue una pequeña victoria, una lenta acumulación de conocimiento y recursos. Su mente, ese motor incansable, se volcó en la investigación. Primero, las bibliotecas públicas. Eran su santuario, lugares donde el calor y el silencio le permitían concentrarse. Se sumergía en periódicos viejos, buscando cualquier mención de su desaparición o de los primeros años de la gestión de Renato. Notó discrepancias sutiles en los informes financieros de los primeros años post-desaparición. Cifras que no cuadraban, proyectos ambiciosos anunciados con bombos y platillos que luego se desvanecían sin dejar rastro. Pasaba horas, sus ojos fatigados por la luz artificial, el corazón a menudo encogiéndose de rabia contenida al leer las necrológicas superficiales que lo daban por muerto, un mero párrafo en la sección de obituarios. Una de sus mayores frustraciones fue la inaccesibilidad de ciertos documentos. Necesitaba acceso a los archivos privados de Fortuna, algo imposible para un hombre sin hogar. Fue entonces cuando tropezó con una clave inesperada. Un antiguo colega, un programador informático que había trabajado estrechamente con él en los inicios de Fortuna y que había sido despedido injustamente por Renato. Su nombre era Samuel. Elías lo buscó en los lugares que Samuel solía frecuentar, pequeños cafés y librerías de segunda mano, hasta que un día lo encontró, cabizbajo y visiblemente desmejorado. Elías se acercó con cautela, su apariencia de mendigo disimulando su verdadera identidad. Samuel lo miró con desconfianza al principio. «Disculpe, señor, ¿necesita algo?», dijo Samuel, evitando su mirada. Elías, con una voz rasposa pero firme, le pidió un favor inusual. «Soy un viejo admirador de su trabajo. Necesito su ayuda con algo. Algo que tiene que ver con la verdad». Samuel dudó. Elías le entregó un trozo de papel arrugado con una serie de números que solo Samuel y él conocían. La clave de un antiguo algoritmo de seguridad que habían diseñado juntos. El reconocimiento en el rostro de Samuel fue lento, doloroso. Sus ojos se abrieron, primero con incredulidad, luego con un asombro que lo dejó sin aliento. «Señor Vargas, pero... ¿cómo?». La revelación silenciosa fue abrumadora. Samuel, un hombre de honor, sintió el escalofrío de la injusticia y el alivio de una esperanza inesperada. Está vivo, sabía que algo no cuadraba. Sus lágrimas fueron la confirmación silenciosa de una lealtad que el tiempo no había podido borrar. Con Samuel como su aliado, el acceso a la información se abrió. Samuel, aún resentido por su despido, tenía habilidades para entrar en sistemas antiguos y recuperar datos borrados. Pasaron semanas trabajando en un cibercafé clandestino, Elías dictando instrucciones, Samuel tecleando con una velocidad asombrosa. Descubrieron cuentas offshore, transacciones fraudulentas, desvíos de fondos masivos y el uso de la compañía para lavar dinero. La escala de la traición era abrumadora. Elías sentía náuseas al ver los números, la audacia de la manipulación. Cada cifra es una traición a la visión que tuve, a la gente que confió en mí. Rumiaba Elías, sus ojos brillando con una luz febril, mientras revisaba cada línea de código, cada hoja de cálculo. Creían que me habían borrado, que mi legado estaba muerto. Pero olvidaron que las matemáticas no mienten y que la verdad, por mucho que se la esconda, siempre encuentra un camino para emerger. Su voz era un susurro ronco, pero su determinación resonaba en el aire. La rabia se mezclaba con una extraña lucidez, como si cada descubrimiento lo empujara un paso más cerca de la vindicación. No todo fue fácil. Hubo momentos de desesperación. Una vez, el dueño del cibercafé, un hombre tosco y sospechoso, casi los delata a la policía al ver las extrañas horas que pasaban y el aspecto desaliñado de Elías.
Samuel tuvo que usar sus habilidades para crear un rastro digital falso que los alejara del peligro. En otra ocasión, un virus informático, probablemente un software de seguridad de Fortuna, intentó borrar su progreso, pero la pericia de Samuel lo contrarrestó en el último segundo. Elías observaba, impotente en lo técnico, pero siempre estratégico. «No bajes la guardia, Samuel», le aconsejaba. «Este tipo de depredadores no dejan cabos sueltos. Cada obstáculo es una prueba de que estamos cerca». Cada retroceso era una inyección de adrenalina, una confirmación de que se movían en la dirección correcta. Elías, a su vez, entrenaba su memoria. Recordaba nombres, fechas, detalles de reuniones de hace décadas, el tono de voz de ciertas personas, la firma de cada contrato importante. Todo lo que había sido un activo como empresario, ahora era su arma como vengador. Las alianzas se fueron forjando, un entramado sutil de lealtades ocultas. Además de Samuel, apareció Helena, una exsecretaria de Elías, ahora jubilada y con una grave enfermedad que la mantenía atada a una cama de hospital. Elías se acercó a ella disfrazado, asegurándose de que nadie lo reconociera, y le habló con la voz de un amigo anónimo. Le dijo que era un investigador que seguía el rastro de la corrupción en Fortuna y que necesitaba su ayuda. Helena, una mujer de férrea moralidad, había sido testigo de muchas de las irregularidades de Renato. Ella, al principio, se mostró reacia y asustada, temiendo las represalias de la poderosa familia Mendoza. «¿Pero quién soy yo, un alma vieja y enferma, para desafiarlos?», susurró con voz débil. «Lo sé, Helena», le respondió Elías, su voz cargada de una empatía que no había permitido aflorar en años. «Pero la verdad necesita defensores. Su testimonio es invaluable. No solo por mí, sino por la memoria de lo que Fortuna alguna vez fue». Lentamente, con el paso de varias visitas discretas, Elías fue ganándose su confianza, revelándole pequeñas verdades sobre la magnitud de la traición. Helena, al ver el brillo de determinación en los ojos de aquel investigador y sentir la honestidad de sus palabras, finalmente cedió, proporcionando documentos cruciales que había guardado en secreto, cartas y diarios personales que detallaban las maquinaciones de Renato y de la matriarca, su propia madre, la señora Helena Mendoza, quien había impulsado a Renato a usurpar el poder, creyendo que su hermano estaba débil y era un obstáculo. Elías era un idealista, mi hermano, y Renato un pragmático, había dicho en una ocasión, sin saber que sus palabras serían una condena. La lealtad de Helena, la secretaria, brotó de su profundo sentido de la justicia y de una admiración inquebrantable por el Elías Vargas que ella recordaba, el visionario, el honesto. «Haré esto por la verdad, señor, por Elías Vargas», dijo Helena con una sonrisa cansada, sellando su compromiso. La tensión comenzó a escalar, una cuerda que se tensaba lentamente antes de romperse. Renato y su equipo, aunque no sabían exactamente qué estaba sucediendo, sentían una presión creciente. Algunas de las transacciones fraudulentas que Elías había sembrado como pistas falsas en el ciberespacio comenzaron a aparecer en los radares de las autoridades reguladoras, aunque de forma sutil, como pequeñas anomalías. Esto llevó a que Renato, paranoico y enervado, redoblara la seguridad y comenzara a vigilar a cualquier antiguo empleado. Una tarde, mientras Elías observaba desde la distancia un evento de caridad organizado por Fortuna, Renato lo vio, o creyó verlo, entre la multitud de observadores. Sus ojos se entrecerraron. «Ese viejo me resulta familiar», murmuró, una extraña sensación de incomodidad recorriéndole la espalda. Ignoró la sensación atribuyéndola al estrés, pero la semilla de la duda había sido plantada. Un día, un guardia de seguridad, un hombre corpulento con un historial de brutalidad, abordó a Elías cerca de la entrada de Fortuna. «Oye, viejo, ¿no te he dicho que no te acerques por aquí?»,
«Largo de mi vista o te juro que te rompo los huesos», espetó el guardia, su rostro torcido por la ira. Elías, con una calma que desquició al guardia, simplemente lo miró a los ojos. No había miedo en su mirada, solo una extraña mezcla de desafío y entendimiento. La firmeza de Elías, que contrastaba con su apariencia demacrada, hizo que el guardia retrocediera un paso, desconcertado. «Este tipo, hay algo en él», pensó el guardia, aunque rápidamente reprimió esa idea. Elías, por dentro, analizaba la interacción. «La desesperación está brotando», pensaba. «Están tensos, están en el límite, esto es bueno». Cada amenaza, cada confrontación menor, era una señal de que su plan estaba funcionando, de que la presión estaba haciendo mella en la fachada inexpugnable de los Mendoza. La determinación de Elías se fortalecía, el sabor de la vindicación cada vez más palpable. Se permitía una sonrisa amarga. El ajedrez se acercaba a su jaque mate. El clímax explosivo, la revelación central y la vindicación. La sala de juntas de Grupo Fortuna estaba bañada en la luz ámbar de los candelabros de cristal, un brillo opulento que intentaba disimular la tensión palpable en el aire. Era la reunión anual del Consejo de Administración, un evento de gala donde los pesos pesados de la industria financiera se congregaban para escuchar el informe de Renato Mendoza. Los miembros del Consejo, hombres y mujeres de negocios, banqueros, inversores, ocupaban sus sillas de cuero pulido alrededor de una imponente mesa de caoba. Renato, impecable en un traje de 3 piezas y una sonrisa de dientes blancos, se encontraba en el centro, exultante, proyectando una imagen de control y éxito. Su madre, la señora Elena Mendoza, con un aire aristocrático y una mirada que lo abarcaba todo, estaba sentada a su derecha, su hermana Isabela, con un vestido que valía más que una casa, a su izquierda. El ambiente era de expectación y complacencia, el aire viciado con el aroma a café gourmet y la fragancia de perfumes caros. Nadie, absolutamente nadie, podía prever el cataclismo que estaba a punto de desatarse. Distinguidos miembros del consejo, socios, inversionistas, comenzó Renato, su voz resonando con una confianza ensayada. Es un honor presentarles los resultados de un año extraordinario para Grupo Fortuna. Hemos superado todas las expectativas. Justo en ese momento, la puerta principal de la sala, que se suponía custodiada, se abrió silenciosamente. En el umbral apareció Elías Vargas, pero no era el mendigo harapiento de las calles. Llevaba un traje oscuro, quizás algo anticuado, pero limpio y planchado. Sus cabellos, aunque canos, estaban peinados hacia atrás, revelando el rostro afilado y los ojos penetrantes que pocos habían visto en décadas. Su barba, pulcramente recortada, enmarcaba unos labios que esbozaban una sonrisa enigmática. Entró con una calma que desarmó, sus pasos medidos, el eco de sus zapatos resonando en el silencio repentino de la sala. Llevaba en sus manos un pequeño maletín de cuero. Renato se interrumpió a mitad de frase, su sonrisa congelada en una mueca. Sus ojos se abrieron, primero con una mezcla de confusión y desdén, luego con una incredulidad que se transformó rápidamente en pavor al reconocer algo en la forma de andar, en la mirada. Su rostro se puso pálido, la sangre abandonó su tez, dejándolo lívido como un cadáver. Isabela soltó un jadeo, su mano volando a su boca abierta, sus ojos tan desorbitados que parecían salirse de sus órbitas. La señora Elena Mendoza, la matriarca, se llevó una mano al pecho, sus labios temblorosos en un intento inútil de articular una palabra, su elegancia desmoronándose en un instante de puro terror. Los miembros del consejo, al principio, miraron al recién llegado con curiosidad, luego con el ceño fruncido, hasta que una figura en la mesa, un anciano inversor con una memoria prodigiosa, balbuceó con la voz rota. Es Elías Vargas. Elías Vargas está vivo».
Elías Vargas avanzó hasta la cabecera de la mesa, justo enfrente de un petrificado Renato. Colocó el maletín sobre la mesa con un suave golpe. El silencio era ensordecedor, roto solo por la respiración entrecortada de los presentes. La tensión era una cuerda estirada hasta el límite, lista para romperse. «Veo que aún me recuerdan», dijo Elías, su voz sorprendentemente clara y firme, resonando con una autoridad que no había ejercido en 20 años. «Lamento interrumpir su informe, pero hay algunas correcciones que me gustaría hacer». Abrió el maletín. No había armas, ni trucos, solo una pila de documentos cuidadosamente organizados y un proyector de bolsillo que conectó a la pantalla principal de la sala, su imagen ahora mostrando no los brillantes gráficos de Renato, sino intrincados flujos de datos. «Durante 20 años», continuó Elías, su mirada fija en Renato, «mis herederos, o más bien, los usurpadores de mi legado, han disfrutado de los frutos de mi trabajo. Han dilapidado la fortuna que construí con honestidad y esfuerzo, desviando miles de millones de dólares a cuentas en paraísos fiscales, lavando dinero para cárteles internacionales y manipulando los mercados con una desfachatez que raya en lo criminal». La sala estalló en murmullos, que Elías silenció con un gesto imperceptible de la mano. Las imágenes en la pantalla cambiaban, mostrando pruebas irrefutables, extractos bancarios codificados, correos electrónicos interceptados, grabaciones de llamadas, incluso fotografías de Renato reuniéndose con figuras conocidas del crimen organizado. Cada revelación era una puñalada en el corazón de la reputación de los Mendoza. Renato estaba sudando profusamente, su mirada frenética, buscando una salida, una negación. «Esto es una farsa. ¡Una difamación! ¡Este hombre está loco!», vociferó, su voz aguda y temblorosa, completamente carente de la arrogancia de minutos antes. Su rostro se contrajo en una mueca de desesperación y furia impotente. «¿Loco?», Elías sonrió amargamente. «Quizás loco por la justicia». Un video comenzó a reproducirse en la pantalla. Era una grabación de seguridad, grainy y antigua, de la oficina de Elías, la noche de su desaparición. Se veía a Renato, joven y escurridizo, introduciendo algo en la bebida de Elías y luego arrastrando el cuerpo inerte fuera de la oficina, hacia una camioneta. La señora Elena Mendoza se tapó la boca con ambas manos, un sollozo ahogado escapando de su garganta. Isabela se derrumbó en su silla, su rostro un mapa de horror y vergüenza. El gas de la hipocresía se había agotado. La máscara se había caído. El cambio de poder fue instantáneo, un chasquido audible en el aire. La autoridad de Renato se desvaneció como humo, reemplazada por el poder silencioso e innegable de la verdad que Elías encarnaba. «Sus crímenes no quedarán impunes», sentenció Elías, su voz adquiriendo una autoridad de la que carecía la de Renato. «Las autoridades ya están informadas. Mis aliados se han asegurado de ello». Justo en ese momento, las puertas de la sala se abrieron de nuevo, y entraron agentes de la Policía Federal y de la Fiscalía, flanqueados por Samuel, que mantenía la barbilla alta, y un representante legal de los Mendoza, que miraba a Renato con una mezcla de decepción y desprecio. «Renato Mendoza, Isabela Mendoza, Elena Mendoza», anunció el jefe de policía, su voz grave. «Están arrestados bajo cargos de fraude, lavado de dinero, conspiración y secuestro. Tienen derecho a permanecer en silencio». Las esposas tintinearon, un sonido brutal en la opulenta sala. Renato intentó resistirse, clamando inocencia, pero fue sometido con firmeza. Su furia se transformó en una desesperación gutural. Isabela, entre lágrimas y sollozos, no opuso resistencia. La matriarca, la señora Elena Mendoza, la mujer que había maquinado la caída de su propio hermano, fue conducida fuera de la sala, su mirada vacía, sus hombros encorvados bajo el peso del fracaso y la vergüenza, su piel, antes tersa,
ahora parecía marchita. Elías observó la escena con una quietud serena. La vindicación, que había tardado 2 décadas en llegar, era más dulce de lo que había imaginado. No había regocijo malicioso en su rostro, solo una profunda satisfacción, la paz de la justicia cumplida. La caída de los Mendoza fue tan dramática y precipitada como su ascenso fraudulento. Las noticias se difundieron como reguero de pólvora, un tsunami mediático que arrasó con su reputación. Los titulares gritaban: «Elías Vargas vive», la verdadera historia detrás de la caída de fortuna, y escándalo en la cima, multimillonarios acusados de fraude y secuestro. La sociedad que los había reverenciado ahora los repudiaba con vehemencia. Las investigaciones legales se multiplicaron. Los Mendoza perdieron sus propiedades, sus cuentas fueron congeladas, sus nombres arrastrados por el fango de los juicios. El lujoso penthouse de Renato fue embargado, sus coches de colección vendidos en subastas para pagar deudas y multas. El otrora intocable Renato fue sentenciado a 20 años de prisión, cumpliendo su condena en una celda fría y compartida, una realidad brutalmente alejada de la vida de lujos y privilegios a la que estaba acostumbrado. Elías se aseguró de que los detalles de su vida en la cárcel fueran de conocimiento público, no por crueldad, sino para que nadie olvidara el verdadero rostro de la avaricia desmedida. La ironía era palpable. El hombre que había arrastrado a su tío por las calles ahora se encontraba en una situación similar, aunque dentro de un complejo penitenciario. La señora Elena Mendoza y Isabela, con sentencias más cortas debido a su menor implicación directa en el secuestro, pero sí en el lavado de dinero, vieron sus vidas reducidas a la insignificancia. Nadie en la alta sociedad quería asociarse con ellas. Sus redes de apoyo se evaporaron. Las invitaciones a eventos se detuvieron. Sus teléfonos dejaron de sonar. Eran parias, consumidas por la vergüenza y el remordimiento. El triunfo de Elías Vargas, en cambio, fue resplandeciente, un renacer épico que conmovió al mundo. De la noche a la mañana, el viejo del callejón se convirtió en un símbolo de resiliencia, de justicia y de que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra su camino. Elías asumió la presidencia de Grupo Fortuna, no para ejercer poder por poder, sino para restaurar su integridad. Su primera acción fue una profunda auditoría, despidiendo a todos los implicados en la red de corrupción y reestructurando la compañía sobre pilares de transparencia y ética. La fortuna que había amasado, la que le había sido arrebatada, regresó a sus manos, no para su propio enriquecimiento, sino para un propósito mayor. El impacto en su familia fue inmediato y transformador. Aunque era un hombre solitario, Elías tenía una hermana menor a la que creía perdida y un sobrino que desconocía su parentesco. Con la ayuda de Samuel, Elías los localizó. Su hermana, María, había vivido una vida humilde, luchando contra una enfermedad crónica que la mantenía en cama. Elías le proporcionó la mejor atención médica disponible en el mundo, pagando tratamientos experimentales que le devolvieron la salud y la vitalidad. Su sobrino, un joven brillante que había abandonado sus estudios por falta de recursos, recibió una beca completa para estudiar en las universidades más prestigiosas del mundo. La felicidad de ver a su hermana recuperada y a su sobrino persiguiendo sus sueños fue para Elías más valiosa que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Él se encargó personalmente de su cuidado, de su bienestar, compensando décadas de ausencia forzada. La filantropía se convirtió en su nueva pasión. Utilizó su inmensa riqueza para crear la Fundación Elías Vargas, dedicada a la vivienda social, la educación para jóvenes desfavorecidos y programas de rehabilitación para personas sin hogar. Fundó albergues dignos, donde no solo se ofrecía comida y techo, sino también oportunidades de capacitación laboral y apoyo psicológico. Quería que nadie más experimentara el tipo de invisibilidad y humillación que él había padecido. Su nueva oficina,
En el último piso del rascacielos de fortuna, era un espacio de vidrio y luz, con vistas panorámicas de la ciudad que una vez le había dado la espalda. En su escritorio no había figuras de lujo, sino una simple taza de café y fotografías de los beneficiarios de su fundación. Su paz interior era palpable, una calma profunda que solo se logra después de haber superado la adversidad más extrema. Hubo reencuentros significativos. Un día, Elías se encontró con Marina, la mujer de tacones caros que lo había despreciado en la calle. Iba saliendo de una boutique de lujo cuando lo vio. Elías, ahora un hombre transformado, con una mirada serena y una confianza inquebrantable, la reconoció al instante. Ella, al verlo y escuchar su nombre susurrado por otros transeúntes, palideció. Sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y una vergüenza tan profunda que le tiñó las mejillas de un rojo intenso. Intentó disimular, bajar la mirada, pero Elías, con una sonrisa amable, se acercó. «Buenos días, señora», dijo con una voz que no contenía reproche, solo una extraña familiaridad. Ella solo pudo asentir con la cabeza, incapaz de articular una palabra, su rostro contraído en una mueca de arrepentimiento. Elías no la humilló. Su simple presencia, su transformación, era el castigo más grande. Era una lección silenciosa de que la compasión es más poderosa que el juicio y que las apariencias son el velo más engañoso. Otro día, en un evento de la fundación, se cruzó con el guardia de seguridad que lo había amenazado. El guardia, ahora desempleado y visiblemente desmejorado, no lo reconoció al principio. Elías, sin decir su nombre, se acercó y le ofreció un puesto de seguridad en uno de sus albergues. El guardia, atónito por la inesperada amabilidad, aceptó con humildad, sin saber que la mano que le ofrecía una nueva oportunidad era la misma que un día intentó doblegar. Elías Vargas vivió muchos años más, convirtiéndose en un faro de esperanza y un testimonio viviente de que la dignidad humana es inalienable y que la perseverancia es el combustible de los milagros. Su historia se convirtió en una leyenda, contada en universidades y foros internacionales, un eco que recordaba que la verdadera valía de una persona no reside en el brillo de sus posesiones, sino en la fortaleza de su espíritu y la pureza de su corazón. El mensaje imperecedero que legó al mundo fue claro: nunca subestimes a nadie, porque la verdadera nobleza no se mide por la riqueza heredada o el poder adquirido, sino por la capacidad de levantarse de la ceniza, de perdonar, de luchar por la justicia y de usar la propia experiencia para iluminar el camino de los demás. Su vida fue un testamento de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la verdad y la compasión siempre, siempre, encontrará un camino para brillar. Y así, el hombre que fue invisible se convirtió en una luz que guió a generaciones, demostrando que la verdadera fortuna no está en el oro, sino en el legado de bondad y en la inquebrantable búsqueda de la justicia. Su memoria, y la de su historia, perduraría, un susurro de esperanza en cada rincón olvidado del mundo, recordándonos que el valor real de una persona no reside en el tamaño de su cuenta bancaria o en el lustre de su apellido, sino en la indomable resiliencia de su espíritu y en la profunda humanidad que anida en su corazón. La verdadera grandeza, al final, siempre se revela, no importa cuántas capas de polvo y olvido intenten ocultarla.